Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Gracias a Dios, gracias al pastor porque nos brinda la oportunidad de compartir la palabra con nuestros hermanos. Oremos al Señor para que Él nos dirija en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poder y soberanía sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias, sobre todo lo que somos y sobre lo que esperamos ser, Padre Santo. Hoy estamos aquí reunidos con nuestros hermanos en este culto en el que te adoramos, en el que te alabamos, en el que compartimos tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y por eso clamamos al cielo, para que sea Él, para que sea tu Espíritu quien tome control de todas las situaciones y de todas las circunstancias en este tiempo, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos brindas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo le felicito, hermano, por haberse dispuesto en este tiempo para darle honra, alabanza y adoración al Señor. Hoy vamos a compartir una palabra muy sencilla, que creo que no le voy a decir nada nuevo, casi todo o absolutamente todo lo conoce, pero que es bueno recordar de vez en cuando para tener claridad en ciertas situaciones. La predicación la he nombrado Dios en la tempestad, crisis o dificultad. Dios en la tempestad, crisis o dificultad. Nosotros estamos viviendo un momento especial con este tema del coronavirus y con el tema de el acuartelamiento o cuarentena o el estar aislados o el estar limitados en nuestros movimientos. Eso ha producido una serie de crisis emocionales, psicológicas, en diferentes grupos de la sociedad. En principio, hubo dificultades con los ancianos, porque las personas mayores normalmente son un poquito reacias a mantenerse quietas o bajo la dirección de las personas más jóvenes. Ahora estamos escuchando las noticias y vemos que hay una afectación en ciertas regiones del país y en ciertas regiones del mundo donde los jóvenes están tendiendo al suicidio. Son situaciones que llegan a nuestra vida de repente, son circunstancias que han llegado a nuestra vida sin preparación y sin aviso. Y eso produce tempestad, produce crisis, produce dificultad. Pero hoy queremos ver cómo Dios nos ayuda y nos enseña para que nosotros en estas crisis, nosotros sepamos quiénes somos, qué debemos hacer y con quién contamos. En el desarrollo de este tema, vamos a tener que reconocer que hay situaciones dolorosas, hay emociones que nos afectan por lo dolorosas que son y porque quizás las experiencias del pasado nuestro nos han marcado en ciertas circunstancias. Pero tenemos que aprender que Dios nos consuela, Dios nos apoya, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos enseña a través del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacer memoria de lo que el Señor nos enseña. Y quiero empezar con la promesa que nosotros tenemos. La promesa más especial que nosotros tenemos en este caso está en el libro de Job, capítulo 11, versículo 16-18. Voy a leer la traducción del lenguaje actual, ahí se las dejo en la pantalla para que ustedes las vayan leyendo. Dice la palabra del Señor en una promesa maravillosa que es en la que nosotros debemos vivir y en la que nosotros debemos tener fe y en esperanza en nuestro presente y en nuestro futuro. Dice la palabra del Señor: olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida feliz. Tus pesadillas horribles se convertirán en dulces sueños, vivirán en paz y protegido por Dios, dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Yo le doy gracias a Dios, Señor, porque esta es la promesa que nos fortalece y la esperanza de nuestro futuro en Cristo Jesús.
La palabra nos enseña cosas maravillosas. Dice que nosotros seremos capaces de olvidar lo que nos afectó en el pasado, pero también nos dice que si acaso lo recordamos, es como cosa que ha pasado por nuestra vida y que ya hoy en día no tiene importancia, que viviremos felices, que viviremos en sueños, que viviremos en paz, protegidos por Dios. Entonces dormiremos confiados, llenos de esperanza, sin miedo a nada o a nadie, y que muchos querrán ser nuestros amigos, nuestras amistades. Esta es la promesa. Esta es la meta a la cual debemos llegar. La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo esta promesa? ¿Nosotros estamos llegando a esta promesa? ¿Nosotros estamos siendo capaces de llevar esta promesa de una palabra que llega a nuestro entendimiento, de llevarla a nuestro corazón y que realmente se haga vida en nuestra existencia, y que nosotros estemos en este momento, a pesar de la crisis y a pesar de las situaciones que estamos viviendo, estamos siendo capaces de dormir, de estar en paz, de estar en tranquilidad o de estar en sosiego? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos responder. Pero vamos a vivir una circunstancia de crisis específica para que nosotros miremos las reacciones de los seres humanos que igual se aplican a nosotros en la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o en nuestro presente moderno. Vamos a ver un ejemplo de una situación y de una crisis y cómo solemos reaccionar nosotros para que nosotros nos autoevaluemos y saquemos una conclusión si estamos siendo capaces de llevar a la práctica y a la realidad de nuestra vida esta promesa maravillosa que está en el libro de Job. Vayamos a la palabra y acompáñeme al libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 37. Dice la palabra del Señor, y es una historia muy conocida por ustedes. Es el momento en que se desata la tempestad en la barca y Cristo iba con los discípulos. Dice la palabra del Señor. Marcos 4:37. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Tomando el ejemplo de los apóstoles, vamos a ver sus actitudes y vamos a ver sus reacciones y contrapongámoslas contra nuestras actitudes y nuestras reacciones presentes a esa tempestad que se llama el virus que nos está afectando y las circunstancias de aislamiento y de falta de movimiento y de trabajo que quizás estamos viviendo en este momento. Es claro que estamos viviendo una crisis y que esa circunstancia activa nuestras emociones y las pone digámoslo de alguna manera, en forma revolucionada, se convierte en algo doloroso porque es inesperado, porque quizás no estábamos preparados. Eso es normal y natural que ocurra en nuestra vida. Pero debemos empezar a analizar las circunstancias. Muchas de las tempestades que se desatan en nuestra vida son las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras decisiones, de nuestra falta de visión ante circunstancias del pasado. Las tormentas no llegan gratuitamente a nuestra vida. Esta tormenta, que es de toda la humanidad, se debe a la intervención del hombre y al pecado del hombre. Estas son consecuencias de la actitud desobediente de Dios, del hombre ante Dios, y de esa maldición que por culpa de nuestro pecado llegó a la tierra, pero adicionalmente a la intervención, sobre todo moderna, la de nuestros tiempos, a la creación, esas afectaciones a la forma de creación que Dios diseñó, a la genética, a los cambios genéticos, al querer intervenir en la profundidad de la genética de los animales, de las plantas y aún de los humanos. Y hoy estamos recibiendo la respuesta y la reacción como consecuencia de nuestras decisiones. Entonces vamos a tener que enmarcarnos en un contexto en el que también seamos claros para definir que muchas, pero
la gran mayoría de nuestras tempestades, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, nacen o vienen como consecuencia de nuestros propios pecados, de nuestras propias decisiones equivocadas en el pasado, o porque no tuvimos la visión correcta en un momento determinado por una circunstancia del pasado. Otra de las características, si se imagina usted a los apóstoles en medio de la tormenta en la barca, corriendo de un lado para otro, desesperados, no sabiendo qué hacer. Seguramente algunos petrificados no se movían, otros gritaban, otros corrían, buscando el qué hacer y cómo hacerlo. En esas circunstancias en donde se pierde la paz, la tranquilidad, nosotros solemos sobredimensionar el problema. Dice el dicho popular que hacemos una tormenta en un vaso de agua. Quiere decir que nosotros, en medio de la tormenta, de la crisis, por no tener paz, por no tener tranquilidad, sobredimensionamos el problema, o sea, lo hacemos más grande, pero cometemos el error que va junto a ese, y es que entonces menospreciamos o subvaloramos nuestras capacidades para salir de la solución. Entonces, eso suele ocurrir cuando perdemos la capacidad de control de nuestras emociones. Aumentamos el tamaño en nuestra mente del problema, pero disminuimos el tamaño de nuestras capacidades para solucionar el problema y entonces no encontramos salida. Perdemos ese tesoro invaluable que es la paz. Si hay algo que Cristo nos dio, cuando nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón, es, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros tenemos que ser conscientes como creyentes que la base de nuestras soluciones, la base de nuestros proyectos, la base de la búsqueda de una relación con Dios, con los demás, del éxito en nuestra vida, de las realizaciones, es la paz que fue el primer regalo que Dios nos dio a través de Cristo cuando nos convertimos. Esa paz es el fundamento de las actuaciones claras, definidas, eficientes y eficaces en nuestra vida cuando estamos en crisis. Al perder la paz en nuestra vida, lo que realmente estamos es cerrando la puerta a las soluciones. Estamos cerrando la puerta a la claridad para encontrar soluciones. Cuando perdemos la paz, lo que estamos diciendo es nosotros nos estamos cerrando a nosotros mismos la oportunidad de ver, de encontrar y de ejecutar las soluciones. Ahora, ya en este instante donde corremos, donde pensamos, donde imaginamos, donde hacemos películas desastrosas en nuestra vida por la circunstancia que estamos enfrentando, porque esa es nuestra tendencia a ver y hacer o a imaginar lo negativo. Entonces ahora corremos con desesperación y angustia. Entonces podemos tomar decisiones apresuradas, decisiones equivocadas, que lo que quizás logren es empeorar la circunstancia y la situación. Por eso, nosotros no podemos tomar decisiones en medio de la amargura, la tristeza, el llanto, la desesperación, la desolación. Nosotros tenemos que ser conscientes que todas las decisiones de nuestra vida se tienen que tomar en paz y en sosiego. Pero el problema adicional que opera con esta situación es que en la desesperación y angustia le estamos dando poder al enemigo para que influya en nosotros de tal manera que lleguemos a una situación quizás irreversible por las decisiones que tomamos apresuradamente. Nosotros, cuando entramos en angustia y en desesperación, nos volvemos caldo de cultivo para la manipulación del enemigo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de todas estas actitudes que operan cuando nosotros perdemos la paz, cuando perdemos el control, porque de alguna manera, en lugar de buscar la solución y de encontrarla, nosotros nos estamos poniendo en manos del enemigo para que manipule nuestras emociones y nuestros sentimientos y empeore la situación que estamos viviendo. Sabemos que no ha existido un humano que no haya tenido crisis, más de una o de muchas crisis. Entonces, cuando estamos en crisis,
también tenemos que mirar cómo reaccionamos, cómo pensamos y cómo hablamos. Hay muchas personas que en esos momentos sienten que esa circunstancia es tan grande y tan difícil que entran en pánico, que entran en miedo. Esa es una de las reacciones naturales en nosotros porque está determinada por nuestro instinto de conservación. Podemos tener miedo, no podemos decirle a una persona no tenga miedo. Lo que sucede es que tenemos que tener en nosotros la suficiente capacidad para ser capaces de controlar el miedo y de actuar en tranquilidad, paz y en la lógica, y para nosotros como creyentes, en la dirección del Espíritu Santo. Nosotros solemos decir y nos atamos con los dichos de nuestra boca cuando tenemos una situación. Solemos decir que esta situación es más grande que nosotros, que esta situación es más grande que yo, que de esta situación no voy a salir, que quién me va a ayudar, que no tengo quien me ayude, en fin. Nosotros hacemos un laberinto oscuro de la situación. La situación se sobredimensiona, como les decía anteriormente, y entonces la vemos tan grande que ya nos declaramos vencidos antes de enfrentar la primera batalla para salir de esa dificultad. Cuando nosotros entramos en esa aflicción, perdemos los sueños, perdemos las esperanzas, perdemos la fe en lo que nosotros habíamos quizás creído unas horas o unos minutos antes. Es tanta la angustia y la desesperación que nuestro lenguaje, que nuestra actitud mental, emocional, psicológica y física es indescriptible porque no podemos tener control de ella. Nuestra mente termina activando esa cabra montés, como yo la llamo, una situación, una circunstancia en la que perdamos el control de nuestras emociones, activa nuestra mente e imaginamos siempre lo peor. Hay muchas personas que en lugar de activarse a través de esa capacidad que se nos ha dado de instinto de conservación, se petrifican. Hay personas que ante las situaciones quedan paralizados y no reaccionan, no ejecutan, ni siquiera piensan, ni siquiera ven. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, opera en algunas personas también la cobardía. Y entonces prefieren huir de la situación y de la circunstancia, y seguramente muchas de las personas que estaban en el barco alcanzaron a pensar en tirarse al mar, en abandonar el barco, porque la situación era terriblemente difícil. Entonces, todas estas cosas son las cosas que ocurren en nosotros cuando perdemos la dimensión de la situación, cuando perdemos la dimensión de lo que somos y cuando perdemos la dimensión del Dios que tenemos. Quiero que vayamos a la palabra al siguiente versículo. Dice la palabra en el versículo 38. Dice, entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Esa es la actitud de los discípulos en este momento. Entonces, cuando nosotros estamos en crisis, perdemos la visión por la desesperación y la angustia. Puede ser que también nos paralicemos, pero algo también que ocurre es que nosotros empezamos a ver oscuro el panorama de nuestra vida y eso elimina la visión que podemos tener sobre las soluciones ante una situación. Muchas veces hacemos acopio de nuestra experiencia, de nuestra vida pasada, y si esas experiencias no fueron favorables, entonces nos colabora en angustiarnos más porque creemos que si no salimos de esa situación en el pasado, en esta mucho menos, que no tenemos oportunidad. Y así como los apóstoles, podemos cometer el error de culpar a Dios, de reclamarle airadamente, porque eso fue lo que hicieron los apóstoles, reclamarle airadamente a Dios. Y esa es una posición que nosotros no podemos asumir.
Nosotros en ciertas situaciones, y así como los apóstoles en el momento de la tempestad, olvidamos ciertas cosas. ¿Qué podemos nosotros estar olvidando? Primero, olvidamos que Dios puso todas las soluciones en nuestro corazón. Y esas soluciones duermen en nuestro corazón esperando a que nosotros las usemos. Si a usted la palabra ha entrado a su corazón, usted tiene que saber que dentro de usted, el día que recibió a Cristo Jesús, llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuente de toda idea, de toda solución. No hay solución imposible para el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que si usted no cree o no tiene fe en que el Espíritu Santo está con usted, Dios nos ha enseñado a través de la Biblia que nos ha dado talentos, capacidades, nos ha dado inteligencia, sabiduría, nos ha dotado de muchas capacidades para que seamos capaces de manejar la solución. Nosotros dormimos o dejamos dormidas las soluciones a los problemas de nuestra vida que están dentro de nosotros. ¿Dónde las buscamos? En el mundo, en las circunstancias afuera, en las personas. Las soluciones Dios las ha puesto en nuestro espíritu y están durmiendo en nuestro espíritu esperando que nosotros seamos capaces de despertarlas. También se nos olvida que Dios prometió en su palabra que no nos pondría una dificultad mayor a nuestras capacidades, que al contrario, en medio de la dificultad, pondría la solución para que nosotros pudiéramos resistir la circunstancia y pudiéramos vencerla. Si no creemos en eso, y vuelvo y repito, si no tenemos fe en que Dios puso en nosotros las capacidades y que no va a permitir una dificultad mayor a nuestras posibilidades, entonces no podemos olvidar de tener fe en ese Dios todopoderoso que todo lo puede. Exigir la intervención de Dios como lo hicieron los apóstoles de manera airada en medio de la tribulación y angustia, déjeme decirle, hermano, que así no funciona. Cuando nosotros hablamos de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades, de nuestras tempestades, nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer lo que el Señor nos enseñó. Conocidas sus peticiones con oración y ruego. Eso es lo que nos ha dicho la palabra. Que en medio de la tribulación y de la angustia nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para orar al Señor, para clamar, para rogar al Señor por las soluciones. Pero no de manera airada, apelando a su misericordia, apelando a su piedad, apelando al amor que ellos tienen por nosotros. Nosotros, como hicieron los apóstoles, podemos en ciertos momentos y ciertas personas culpar a Dios de indiferencia por las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Porque eso están haciendo los apóstoles cuando le pregunta que si no le interesa que se estaban hundiendo. Es un atrevimiento que usted puede denominar con mayúsculas. Es un atrevimiento de marca mayor. Atrevernos a dudar del amor que Dios nos ha demostrado día a día en nuestra vida, porque hay una circunstancia en donde nosotros no hemos actuado porque hemos sido capaces de ver la solución en nosotros y de reclamarle a Dios que tiene indiferencia por nosotros o que Él tiene la culpa de que la solución no aparezca. Es un atrevimiento que nosotros no podemos cometer con el Señor. Es una injusticia que nosotros lleguemos a pensar siquiera de esa manera. La pregunta es, esta circunstancia y esta situación que usted está viviendo hoy, ¿es la primera circunstancia, es la primera situación en la que usted se ve envuelto? ¿O olvidamos que hasta hoy Dios ha sido fiel, que hasta hoy Dios nos ha ayudado, que hasta hoy Dios nos ha respaldado, que hasta hoy Dios nos ha acompañado? Esa injusticia de decirle al Señor que es indiferente a nuestras situaciones, no podemos, Señor, no podemos cometerla en nuestra vida con el Señor. Pero nosotros vayamos al versículo 39, el siguiente versículo, dice la palabra del Señor. Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran,
Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Somos tan escasos de entendimiento que no queda en nosotros nada de la enseñanza, nada del ejemplo, nada del poder. Seguimos siendo olvidadizos, seguimos teniendo tan poca fe o tan poco conocimiento del Dios que nos ama, del Dios que hasta aquí y hasta hoy nos ha protegido, del Dios que en la palabra nos promete bendición, protección y guarda, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Tenemos miedo a esta circunstancia? ¿Nos desesperamos, nos preocupamos? Porque estas cosas son más grandes que Dios. Estas circunstancias son más grandes que su Dios. Son más grandes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas circunstancias superan el poder de Dios. Otra pregunta que quisiera hacerle. Esta circunstancia escapa de la soberanía y del poder de Dios. Hay algo que está escapando o esta situación específica por lo cual nosotros nos estamos desesperando, angustiando, es que escapa realmente al poder y a la soberanía de Dios. Una pregunta que usted se debe hacer. Usted fue creado en poder por Dios, porque le dio poder para sojuzgar, para dominar el mundo. Lo perdimos por el pecado. Pero los que somos cristianos, por medio de Cristo, se nos fueron restaurados los derechos y los poderes. Y por eso la palabra nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio espíritu de poder porque en nosotros está la potestad de poder reaccionar ante cualquier circunstancia que opere en este mundo. Nos dio amor en la relación con los demás, pero también nos dio dominio propio. Entonces, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, nosotros no podemos dejarnos ganar por ella, porque quizás nos falta fe o porque quizás nos falta conocimiento del Dios que nos ampara y nos cuida todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros declaramos nuestra impotencia, cuando nosotros declaramos nuestra incapacidad, ¿será que se nos olvida que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, el ayudador con el mayor poder que existe en el universo? Cuando nosotros decimos que somos incapaces, estamos olvidando que dentro de nosotros está ese ayudador, ese poder de Dios que opera en nosotros y a través de nosotros. ¿Será que somos así de olvidadizos? ¿Será que somos capaces de dudar del amor de Dios? Versículo 40. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban asustados? ¿Todavía no confían en mí? Yo no quiero hacerle la pregunta a los discípulos. Yo quiero que nos hagamos, usted y yo, esa pregunta. ¿Por qué estamos tan asustados? ¿Por qué todavía no confiamos en el Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? ¿Cuánta afectación le estamos permitiendo al mundo? A la estructura demoníaca del mundo operando en nuestra mente, a través de los medios de comunicación, a través de la desinformación, a través de no llenar nuestra cabeza de la palabra de la Biblia. ¿Por qué estamos tan asustados? ¿Es que algo escapa a la voluntad de Dios? ¿Por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué un recibo del agua, de la luz, del arriendo, un recibo de matrícula, cualquier factura que llegue a nuestra vida, enerva nuestras emociones y se vuelve un monstruo grande que nos afecta? ¿Por qué no tenemos confianza en Dios? ¿Por qué estamos asustados? Es la pregunta que nos hace Cristo Jesús. ¿Por qué no confiamos todavía en Él? ¿Será que Dios no nos ha demostrado hasta la saciedad que Él nos ama, que Él nos protege, que Él nos guarda?
La pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué falta en nuestra vida? Que no tenemos confianza. ¿Qué pasa en nosotros? Que las circunstancias del mundo todavía nos asustan, aunque declaremos a voz en cuello que nosotros no vivimos por las circunstancias, sino vivimos por Dios. Y lo declaramos, y lo gritamos en los cultos y aplaudimos cuando decimos esto, pero estamos asustados, todavía no confiamos en el Señor. Esas palabras son huecas y vanas. Entonces tenemos que revisar qué es lo que está pasando en nosotros. Y la palabra en el versículo 41 me da algo de claridad sobre este tema. Dice la palabra del Señor en Marcos 4:41. Pero ellos estaban asombrados. Ellos estaban confundidos. Ellos estaban anonadados. Ellos estaban asustados por la tormenta y ahora asombrados por lo que había hecho el Hijo del Hombre. Y dicen, y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Aún no entendemos que Dios está con nosotros, que el Hijo del Padre murió por nosotros, que quitó todo derecho legal del pecado sobre nosotros, que nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. Y todavía hay quienes como ellos dudaban de quién era el Señor. ¿Será que nosotros estamos pensando quizás como ellos pensaron, o como más adelante en el Evangelio encontramos, que cuando él expulsaba demonios, entonces los fariseos dijeron, es que ese tiene que ser el mandamás de los demonios porque los demonios le obedecen? Estamos tan desenfocados, estamos tan fuera del contexto de la línea del reino de Dios, que no entendemos el poder que está en nosotros. El Dios que está con nosotros, el Espíritu Santo que nos cuida, nos bendice y nos protege. ¿Qué está pasando con nosotros? Nosotros debemos trabajar en algo en nuestra vida. Nosotros debemos trabajar en nuestra vida en el conocimiento de Dios. Vamos a tener que aprender quién es Dios y quién es Dios para nosotros. Porque si vamos a seguir asustados y faltos de confianza, es simplemente porque no conocemos a Dios. Tenemos que aprender a entender la clase de amor que Dios nos da, porque no es el amor que nosotros damos, no es el amor que nosotros conocemos. Tenemos que aprender a conocer la palabra, las promesas, el cómo la palabra, cómo la Biblia a través de todo el recorrido del Antiguo y del Nuevo Testamento nos demuestra el amor de Dios, el cómo Dios siempre ha querido y quiere y querrá actuar siempre en favor de nosotros. Tenemos que trabajar en nuestra fe. Algo está pasando con nuestra fe. Nuestra fe no alcanza a ser un grano de mostaza. Algo está pasando con nuestra fe. Algo está pasando con nuestra vida en relación al Espíritu Santo, que estamos asustados y seguimos desconfiando de Dios. Algo está pasando en nosotros y olvidamos el poder que Dios depositó en nosotros. Algo está pasando en nosotros que no somos capaces de usar las armas espirituales que Dios nos dejó para enfrentar las circunstancias. El ayuno, la vigilia, la oración, la vida de oración. Nosotros estamos desenfocados o estamos permitiendo que el mundo maneje nuestra mente, maneje nuestras emociones, maneje nuestros sentidos. Nosotros de verdad tenemos que tomar la decisión real de entregarnos en algún momento a Dios de manera plena y absoluta, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer su palabra, tenemos que saber quién es Dios, tenemos que saber cómo nos ama, cómo nos ayuda, cómo nos guarda, cómo nos protege en todas circunstancias. Hermano, lo invito a que conozca la palabra de Dios, abra su corazón y permítale al Espíritu Santo ser lleno de esa palabra que le va a dar la convicción y la certeza de un Dios que lo ama, que lo cuida y lo protege. Permítame, hermano, orar en este minuto. Permítame que nos derramemos en una plegaria hacia el Señor. Pidámosle perdón por nuestras incapacidades en entender esa relación espiritual que debemos tener con Él. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor. Perdón por el miedo, por el temor, por la angustia, por la desesperación, que cualquier circunstancia, por pequeña que sea del mundo, Señor, nos afecta sobremanera.
Señor, reconocemos que es falta de conocimiento de ti. Falta de saber y de conocer ese Dios grande, maravilloso y poderoso que está en control de todas las situaciones, que tiene soberanía sobre todo. Que no haya una circunstancia en mi vida, ni en la circunstancia de mis hermanos, que sea superior a tu poder. Que en nosotros está el poder de enfrentar las circunstancias, que en nosotros están dormidas las soluciones, pero que debemos despertarlas a través del Espíritu Santo. Que a través del conocimiento de tu palabra podamos aumentar la fe para conocer, para saber y para entender que hay un Dios poderoso que nos cuida, que nos guarda, que nos bendice, que nos protege en estas circunstancias y en todas las que vendrán. Esta circunstancia y este proceso de este tiempo no es superior a ti, pero tampoco es superior a nosotros. Y por eso declaramos en el nombre de Cristo Jesús que de nosotros desaparece el miedo, la angustia y la desesperación. Porque creemos, Señor, que tu Espíritu está con nosotros y nos da el poder, nos da la solución y nos dará la salida. La angustia que nos hace perder la paz no volverá a afectar ese tesoro que tú nos has dado. Vamos a ser capaces de vivir en paz, en tranquilidad y en sosiego para poder en toda circunstancia de la vida, bajo la guía del Espíritu Santo, ver las soluciones que tú pones frente a nosotros y de esa manera decirle al enemigo que no tiene ninguna potestad y poder sobre nosotros y que somos bendecidos porque somos hijos de Dios y somos bendecidos porque sabemos quién está con nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu bondad, por tu amor y bendición, por tu protección, Padre Santo. Permítase, hermano, esta semana que inicia, vivirla en el conocimiento y en el convencimiento del Dios que lo llamó hijo, que lo trajo a su redil, que ahora es parte de su familia, que ahora lo está llevando al reino, desde donde usted en su poder y del Espíritu Santo y en el de Dios podrá cambiar sus situaciones y que no permita que la angustia, la desesperación llegue a su vida, porque ese es el camino que el enemigo quiere usar para afectar su vida. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dejamos por acá a nuestro pastor Raúl. Muchas gracias, pastor, por esta maravillosa oportunidad.